Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Hola, bien, por ahí. profe, buenas noches a todos. Sí, perfecto. Buenas noches. Vamos a ver cuántos están ahí. Están ahí, más en sala de espera. Vamos a dar unos minutitos. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Movido. Bastante bien. Sin Ah, qué lluvia, bueno. ajetreado. ¿Y Qué por allá? bueno. Por acá sí está saliendo ya, dejó de llover, o sea, esas lluvias torrenciales ya no están. Está saliendo el ¿Ya? solcito, así que ya está más agradable dentro del día. Pero en las mañanas sí está helado y las tardes igual. Anoche cayó una ¿Allá tiene helada. mucha neblina en las mañanas y en las noches? Por lo general, bueno, dependiendo de, digamos, si hace el frío, sí, pues se suele condensar en ciertos sectores la neblina y ahí de repente es un poco más peligroso, pero más que la neblina son las heladas. Las heladas son las más peligrosas. De hecho, anoche heló, pero hoy día a las 8 de la mañana ya no había helada en carretera. Es el tema, pues, para ¿cómo se llama? Para las carreteras, porque el patinada de los autos o de los camiones o lo que sea debe ser, pero Sí, un tema. sí, de hecho, hoy día salí a las 9 de la mañana, tuvimos que seguir a una zona rural. Y a esa hora ya no había, digamos, helada, pero sí estaba muy helado, el techo del auto estaba blanquito, ahí echándole agua para derretir un poco la helada. O sea, la única forma es sacarla, o si no, no tiene cómo. Exactamente, no, hay que tirarle agua nomás. Así No que le hay tiramos, otra. No falla. Ese método no exactamente, falla. exactamente no, y lo dejamos como 20 minutos ahí andando el auto, para que se calentara igual y todo el motor y todo eso. De repente, de repente es mejor hacerlo así para que después ya saliendo, tomando velocidad, no afecte obviamente la, la La mecánica mecánica. mecánica propiamente tal, sí. Calentándose el motor ya funciona todo de mejor manera, pero en frío de Profe, repente, ¿y allá son tan rígidos para las revisiones técnicas como acá en Santiago? no, ¿qué les será? Eh, Hay vehículos que literalmente, o sea, la planta de cada unión es bastante rígida con el tema de los gases. Ya. Entonces, sí, hay muchos vehículos que los sacan rechazados para atrás y hay que hacer hay que hacer unos embelecos por ahí así como medio extraños porque no, de repente se pasan. Y yo no sé si realmente muchas veces si están en norma o no están en norma las exigencias, porque de repente se pasa. De verdad que son heavy, o sea, son demasiados. Porque la luz de la patente no prende fuera. No, o sea, acá igual, si yo de hecho he tenido muchos problemas con mi auto por lo mismo, y vehículos muy antiguos no, literalmente no pasan, po. Literalmente no Pero lo van a pasan. sacar al pueblo del lado, ¿no? A veces sí, po. A veces ¿Mm? sí lo vamos a sacar al pueblo de al lado, digamos, a la comuna más cercana, pero si no, lo que pasa es que eso se transforma en una mafia, de una u otra manera. Sí, pues sí, eso es. Eso es. Entonces, Exacto. complejo, es complejo porque al final de repente hay gente, digamos, del sur, sí, hay gente que tiene mayores recursos, compra vehículos desde años y otras personas que literalmente es un vehículo bastante antiguo que lo trata de mantener y aún así le ponen dificultades porque básicamente es un auto muy viejo, po, estando mecánicamente bueno, Sí. ¿no? O sea, a uno Sobre se le todo por quema lo la que hace. ampolleta, sí, o si uno se le quema la ampolleta justo en la misma revisión, no, te tiran para Sí. atrás y hay que hacer todo el trámite de nuevo. Ay, No, no, sí. Así un es. callo.
Pero bueno, hay que hacer lo que sea de repente por tener el vehículo funcionando. Sí, porque allá yo La me imagino realidad. que con las distancias, ya con las Mm, lluvias, es sí, más, o sea, es más necesario, más necesario. Y sin pavimento en las partes rurales. sí, no, no, y es un tema también porque las carreteras, de repente los camiones hacen daño y hoy día veíamos una ruta que estaba relativamente buena, hoy día vimos una cantidad de hoyos y las veíamos La lluvia. encima. Sí. Entonces, los llantazos, olvídate. Caminos Pero Así rurales, es. Sí. si eso no existe, las calles están en perfectas condiciones. sí, Son No tengo eventos. idea quién lo dice. la calle, la calle, yo cuida todo lo que tenemos que tratar de hacer hoy día para esquivar los famosos hoyos. Son Horrible, es eventos. horrible. Y cuando están Sí, con agüita no se ven, entonces sí, po. Sí, sí, Es una cuando uno ve la ahí trampa, sí que... posita, es una Sí, ahí trampa. sí. No, pero menos mal está digamos, la carretera estaba seca, así que como había varios días que no había llovido, sí, pues se veía todo, pero si hubiese estado con lluvia, no, olvídese. Yo creo que ni llego, por lo mismo. haciendo dedo nomás, profe, haciendo dedo nomás ahí en la carretera, que la lleven. Sí, sí. Ya, Ya, voy a yo apagar creo, mi audio para que pueda empezar la clase, profe. bueno, ya, yo creo que ahí tenemos ya bastante audiencia. Vamos a empezar la clase de hoy día. Continuando con el módulo 4 me parece mucho. Uno, dos, tres. En el módulo 4 estamos, ¿ya? Respecto a los software contables y en este caso los procesos de respaldo de obviamente de la información. Em, Vamos a ahondar un poco en lo que es la privacidad de la información, la privacidad de los datos. Em, a ver, un poco para introducir y para em, generar un poquito de resumen de lo que veníamos hablando de la clase anterior. Estábamos hablando la semana pasada de los diferentes software contables que las mismas empresas deben instalar para poder generar digamos, un proceso de administración de la información y respaldo contable de la manera más adecuada. Ya nombramos, por decir algunos, en este caso analizamos Fontana, que es uno de de los ERP que incluye los diferentes módulos para poder desarrollar la actividad productiva, entre ellos facturación, contabilidad, recursos humanos, eh, inventarios o existencia, etcétera, y que tiene obviamente una vinculación directa con el servicio, con la página del Servicio de Impuestos Internos para generar la facturación electrónica y que de una u otra manera se puede adaptar a los diferentes tamaños de las empresas. Tenemos el Nubox también, lo que lo hablamos, que trabaja bajo la misma normativa, tiene el respaldo ante el Servicio de Impuestos Internos para poder emitir, en este caso, documentación electrónica y que tiene obviamente un soporte en la nube que permite también tener acceso también mm, a de diferentes puntos, digamos, de acceso, de diferentes puntos de conexión y que permite obviamente poder instalarlo en las empresas y que tiene obviamente de repente ciertas restricciones propiamente tal por un poco por la estructura del mismo software, digamos. Tenemos Softland, ya que también lo analizamos, que es un programa mucho más específico donde genera obviamente una adaptación general y se adapta a pequeñas y grandes empresas y que conlleva, digamos, una administración más efectiva de la información y que principalmente, y un poco la característica de si le queremos generar el concepto de desventaja, está dado muchas veces por las restricciones en cuanto al acceso para las diferentes empresas, principalmente por el costo que esto implica el adquirir un software de esto, y que cuando ya es necesario, sí, las empresas tienen que adaptarse y poder generar estas instalaciones de estos software para poder gestionar su información. Eso de una u otra manera va de la mano y es lo que estábamos analizando en la última instancia del tema de la automatización de los procesos.
que en general para cualquier empresa el automatizar los procesos genera ciertas ventajas respecto a la reducción del tiempo, de la gestión de la administración de información, genera informes más precisos respecto a los tipos de transacciones y actividades comerciales que se desarrollan para determinar respectivos datos financieros, genera quizás reducción del costo del punto de vista operativo en cuanto a cómo desarrollan sus actividades y permite generar informes digamos, a tiempo real, de acuerdo a lo que esté, digamos, actualizado y lo que se vaya informando in situ, digamos. Ahora, siempre las empresas van a requerir buscar un poco el software que sea más apropiado y que de una u otra manera implica un proceso de capacitación que debe ser crucial para que los responsables de cada uno de los módulos o de las áreas digamos, tenga las competencias necesarias y digamos, maneje, digamos, el software al detalle respecto a la exactitud y a la perfección del ingreso de la información, porque es la única forma en cómo yo después voy a generar informes reales, ¿ya? Ahora, de allí que siempre con esta instancia un poco de las demandas tecnológicas que existentes, siempre se van a ir generando desafíos en este mundo globalizado. Y de allí que también los mismos software y los mismos procesos de automatización de la información generan desafíos globales en cuanto a cómo las empresas van adaptando para ofrecerle a los clientes, que en este caso son las empresas, programas con sistemas integrados y que sean efectivos, ¿ya? Y que principalmente garantice los datos de la información de ellos. Y creo que habíamos llegado como en esta instancia, me parece mucho. Y desde allí yo quiero un poquito ahondar en cómo se deben administrar muchas veces los datos de los mismos clientes o los usuarios que los mismos software almacenan. Em, Existe una ley que está vigente en Chile, que es la ley 19.628, que es la ley de la privacidad, o sea, respecto de las políticas de privacidad y de la protección de los datos personales digamos, de las personas, ¿ya? Valga la redundancia. ¿Y qué implica eso? Que los datos de las personas deben quedar resguardados y se debe garantizar que la administración de ellos sea la adecuada. De allí que es algo que, digamos, es una de las instancias principales por las cuales en este caso el servicio del consumidor también está atento y alerta ante cualquier instancia de infracción de esta misma, porque lo que se busca es que los datos que estén almacenados en las páginas web eh, se utilicen digamos, de manera más segura y que se garantice obviamente lo que se profesa respecto a garantizar, digamos, la privacidad propiamente tal de los datos personales de los usuarios. Y es allí donde nace esta ley, ya la 19.628, y donde se consagra también parte del derecho fundamental que está establecido en la Constitución Política del país. Y está referido a lo que está detallado en el artículo 19, en el número 4, respecto a proteger, digamos, la vida personal, digamos, los datos de la vida personal, ¿ya? De la vida privada propiamente tal. Y esto conlleva también otras leyes, que una es el acceso a la información pública, pero también está dado por decretos, que en este caso que entrega el Ministerio de Justicia, que eh, establece
principios de cómo se administra y cómo se trata propiamente tal los datos personales. Entonces, si conllevamos a todo esto, a toda esta parte jurídica y a toda esta parte un poco más normativa, podemos, a ver, espera un segundo. Ahí. Podemos decir que en este caso el CERNAC, cuando existen situaciones de vulneración, obviamente asume un poco la responsabilidad y sale a como adoptar medidas de seguridad que garanticen obviamente la confiabilidad de los datos. Em, ¿por qué, por qué lo planteo de esta manera? Porque aquí los principales responsables de la información de los usuarios en cuanto a las empresas son los mismos, es la misma empresa propiamente tal. Se ha, digamos, han sabido de muchos casos donde los datos personales de los usuarios, de los clientes, han sido, digamos, filtrados a través de diferentes plataformas en la web. Y de allí que cuando son filtrados, obviamente, los usuarios tienen libre acceso a esa información sin, digamos, sin haberse dado la previa autorización para que se hubiesen publicado. Entonces, generar instancias de seguridad y, digamos, de garantizar esto es parte, digamos, del compromiso que tienen que asumir las empresas en cómo almacenan la información, cómo garantizan que el servicio, digamos, cumpla las políticas de confidencialidad y que solamente se administre la información o dicha información o dichos datos personales de manera interna. Ahí viene otra persona. Em, y todo parte en, primero, en la forma de cómo las empresas, ejemplo, recolectan esta información. ¿Ya? El sistema de recolección de información está dado por procesos automáticos que generan cierto, digamos, cierto informe de registro de las actividades que realizan los usuarios en la plataforma. Ejemplo, yo accedo a una página web a, no sé, a hacer, no sé, hacer un shopping virtual, me voy de shopping virtual, y empiezo a acceder a diferentes páginas y creo cuentas, ¿ya? Donde autorizo, obviamente, digamos que mis datos queden ingresados de una otra manera vinculados, mi correo electrónico, ejemplo, y la empresa utiliza esos datos, le genera una base de datos de manera automática. Entonces, las empresas administran esa información respecto a la cantidad de visitantes, el tipo de visita, quizás el área o el departamento donde los usuarios entraron, qué tipo de visitas eventualmente tienen mayor, no sé, pues mayor duración, qué visitas tienen menos, quizás con los números de root o de preferencias que uno seleccione, obviamente a uno le estandarizan bajo cierto, digamos, cierto nivel de preferencia o de gustos personales. Y todo eso genera un informe, obviamente, digamos, de rescatar datos, digamos, propiamente tal. Ahora, cuando uno ingresa datos más específicos respecto a la edad, el sexo o selecciona intereses puntuales, aquí se recaban o se recaudan datos del punto de vista de los intereses propios, ya intereses personales, digamos, que nos motivan a entrar a las páginas, y de los datos demográficos que estos se generan. Esto conlleva, digamos, que las empresas utilizan esa información respecto a, digamos, ciertas herramientas para el marketing digital y que un poco están vinculados a los procesos de Google Analytics, donde generan análisis publicitarios propiamente tal digamos, que pueden ser filtrados con estos criterios. Ahora, otro dato otra forma, digamos, de recopilación de datos está dado por eh, solicitud directa que obviamente yo puedo solicitar. Ejemplo, necesito hacer una consulta o una cotización de algo, el cliente escribe sus datos personales, ¿ya? Y autoriza obviamente que los datos sean resguardados
de manera interna en la empresa y dentro de eso mismo uno pone el nombre, pone el root, el correo electrónico, no sé, el teléfono, etcétera. Pero también existe otro tipo de información o de recopilación de datos que está dado por los cookies. Ya, uno siempre habla de los cookies. Y los cookies son una especie de fichero, ya que tienen los diferentes, digamos, las diferentes plataformas, que almacenan información del usuario como información terminal, digamos. Y esto me permite poder generar estos filtros de preferencia, donde eventualmente, ejemplo, las empresas, los usuarios no quieren comprar, ejemplo, un auto, ¿ya? No, o sea, nunca lo comentaron a nadie, pero yo en el momento que me entro al equipo y me pongo a cotizar autos, obviamente de manera automática me van a llegar correos electrónicos enfocados a los autos. Entonces, si las empresas recopilan información bajo esas 4 líneas, de manera automática, con datos demográficos e intereses, de solicitud directa o de los cookies, o a través de, digamos, de los ficheros cookies, las empresas recaudan esa información. Esa información es la que debe velar la empresa por que se mantenga de manera interna, ya, y se administre de manera apropiada. Ahora, eh, si bien la empresa o si bien los usuarios pueden digamos, autorizar que las empresas administren la información, eso muchas veces permite que yo pueda recibir, eh, no sé, fichas publicitarias, descuentos por digamos, por compra a través de ciertos montos o en ciertas áreas o departamentos. Me permite poder quizás autorizar diferentes medios de, digamos, de contacto ante cualquier solicitud de reclamo o de, no sé, de sugerencia que pueda hacer. Y me permite inclusive poder acceder a estudios de mercado que muchas veces las empresas hacen. Entonces me llegan estas encuestas donde yo puedo contestar, eh, digamos, ciertas encuestas o ciertas preguntas específicas ante un análisis de mercado que la empresa está haciendo. De allí que esos datos también son parte, digamos, de la responsabilidad que se tiene de poder almacenar. Ahora, em, si una empresa genera digamos, esta vulneración a estos datos, se debe, digamos, se ve expuesta a ciertas, ¿cómo le dijera? Ciertas restricciones y ciertas obligaciones que tiene que asumir respecto a la ley 19.628, que garantiza a los derechos de la protección de los datos, de la vida privada y de los datos personales, obviamente de las personas, y donde estos también pueden solicitar datos relativos a su persona, a su proceso de destinatario, de acuerdo al tipo de almacenamiento que tenga la empresa. Se puede solicitar modificar muchas veces también los datos personales. Ninguna empresa me puede prohibir de que yo no pueda modificar mis datos personales. Se puede solicitar eliminación o cancelación de ciertos datos respecto a cuando estos eventualmente sean ambiguos o estén incompletos, ¿ya? Se puede solicitar la suspensión temporal de la información o de ciertas operaciones comerciales que el mismo usuario haya realizado. Y muchas veces puede también oponerse a que usen sus datos personales para fines publicitarios en la misma empresa. Estos puntos son los que respalda la creación y los derechos otorgados que están establecidos en la ley 19.628. Y de esa manera eh, se permite los mismos usuarios puedan decidir. Y eso siempre tiene que ser respetado propiamente tal por las empresas. Em, ¿Alguna duda hasta acá?
Profe, es re Dígame. difícil ese tema, porque la verdad que los datos nuestros son, de hecho, son usados en Internet y ¿cómo se llama? Y no hay forma de poder saber cómo se traspasan la información. Ya, las Es- direcciones de correo, ¿cómo se llama? O sea, la médica no se puede porque ya eso ya es derechamente, o sea, una filtración flagrante de que hay una vulneración a los derechos que dice la ley. Pero los demás, o sea, de verdad que es re complicado. O sea, ¿cómo yo pruebo una cosa así? Si al final, eh, o sea, toda la información se vende, se comparte, pero en definitiva tiene precio. Y las o sea, empresas se la sí. traspasan. ¿Ya? Entonces es re difícil que yo siga, no sé, pues, a cualquier empresa, ¿de qué forma pruebo? Si esta cuestión es, en la teoría suena lindo, pero en la práctica, O sea, sí. Pero l- existen formas de saber cómo se traspasa. Si lo que pasa es que es tan, ¿cómo se puede decir? Está tan viciado el sistema que ya no se asume digamos, la responsabilidad de hacerse cargo quizás de los propios errores, pero de que existen formas de saberlo, sí, sí existen formas de saberlo. Pero por esto está ejemplo, convertido en vicio. Dígame. por ejemplo, uno va a comprar a cualquier negocio, por lo menos acá en Santiago, tienen una, ¿cómo se llama? Una costumbre que se ha hecho ya masiva, y le piden el RUT, y le piden el RUT. O sea, Sí, por ejemplo, a ver, si uno va a una casa comercial o un gran retail, ya, por el tema de, no sé, de, qué sé yo, la tarjeta, lo que sea, podría entenderse si es que uno lo da. Miento. Uno va y pasa la tarjeta y para seguir eso en estos computadores, para que uno se autoatiende, y para seguir con la compra, uno tiene que colocar el RUT. Y sí, si no lo coloca, ya, que no se lo dicen, porque no está puesto en el sistema, uno tiene que colocar la única forma de continuar con la compra es que uno coloque un RUT ficticio y es 11111. Pero no toda la gente lo pregunta ni toda la gente lo sabe. Por lo tanto, ingresa el RUT. Y eso, o sea, de acuerdo a cualquier lógica, ¿por qué tienen que pedir el RUT? O sea, es siempre, es la ley como manejarla por el costado, por ahí, por el borde. Pero en definitiva están vulneradas y las personas no se dan, entregan el RUT, van a comprar al pre-UNIC y entregan el RUT. sí, sí, po. No, sí, en todos los supermercados, las tiendas, el En, retail, comercio menor. no, es heavy, o sea, de verdad que yo creo que falta información, falta las personas que se empoderen de la información que no debe ser expuesta con tanta facilidad o sin ninguna razón detrás importante. O sea, de verdad que no se entiende. Y las personas lo entregan así, sin ningún problema, viva voz. Exactamente, y de hecho en ese caso digamos, se fundamentan los supermercados en identificar al cliente, generar quizás ofertas, No, descuentos. está bien. Si quiero yo ganar, ¿cómo se llama? Si quiero ganar puntos, lo que usted quiera, ¿ya? Está bien. Pero que solamente sea por un tema porque lo que hacen ahí con eso, que después las informaciones internamente se cruzan. Entonces después ya tienen los datos del correo, después tienen los datos del teléfono, después Exactamente, tienen los datos de cuánto gana, porque, o sea, todo, absolutamente todas las bases se cruzan arriba y se venden. exactamente. Y se venden por lo mismo para poder quizás identificar cierto segmento de cliente con ciertos Nada más que usuarios eso. de preferencia y Exacto. generar quizás, no sé, por instancias más digamos, de generar más ventas comerciales o más atracción de cierto público. Pero exactamente, uno, digamos, uno no puede, uno como cliente, obviamente, como dice Roxana, no está obligado a entregar los routes a los supermercados, ejemplo, y de una u otra manera uno sí puede, digamos, eh, oponerse a eso, porque estamos fácilmente quizás expuestos a que nos suplanten la identidad, porque quien O sea, administra la información
va a ser alguien, va a ser un tercero, o sea, va a ser otro tercero, va a ser otra persona que si existe la maldad, lo va a hacer. No, ni siquiera por último que las personas, profe, se cuestionen, o sea, ¿para qué? ¿Por qué con tanta, cómo se llama, con tanta facilidad, ya? Se entrega información y por otro lado tenemos una ley que se supone que nos protege. Entonces, las personas deberían preguntarse si hay una ley es porque algo pasa con la información que se supone que es, entre comillas, privada, a no ser que sea necesario revelarla. Pero deberían las personas cuestionarse para qué facilitar si no es necesario hacerlo. ¿Ya? Ese es simplemente ¿cómo se llama? Un comentario, nada más. Exactamente. Entonces, ahora las mismas empresas cuando eh, vulneran estos datos también se ven expuestas a, digamos, a sanciones de incumplimiento propiamente tal. Sí. ¿Sí? Y estas sanciones pueden incluir multas hasta 20.000 UTM, de acuerdo a el tipo quizás de vulneración o cómo obviamente se mal administraron o se mal utilizaron estos datos. Ahora, de una u otra manera, la misma ley, si bien obliga a las empresas a generar mejores prácticas de la recopilación y uso de estos datos, muchas veces las barreras de protección de seguridad de estos mismos, que está dado por los departamentos informáticos de las mismas empresas, no están trabajando con, digamos, con barreras tecnológicas propiamente seguras. Siempre van a tener sistemas cibernéticos un poco más vulnerables y eso va a generar obviamente esta filtración de información propiamente tal. Y lamentablemente, volvemos a lo mismo, está tan viciado el sistema que al final se genera una vulneración de datos y tampoco hay responsabilidad de los mismos. Entonces, de allí que si tomamos este concepto de la ciberseguridad, en grandes empresas sí se está trabajando, sí se hacen responsables y de una u otra manera es bastante cuestionado cuando eventualmente también se ven vulnerados. Ejemplo, los bancos. ¿Qué pasa cuando a un banco se le sufre un ciberataque? Obviamente son los bancos, entonces uno dice, pucha, si los bancos, mis datos no están seguros en los bancos, o sea, en ninguna parte. Y hay personas que son bastante celosas de entregar información a otras instituciones, pero dicen, no, si los bancos son seguros. ¿Y qué pasa? Tiempo atrás pasó con el tema del servicio de impuestos internos, lo mismo. Entonces, parte de lo que comentábamos la semana pasada, el tema de los departamentos informáticos de las empresas, lo que deben hacer es garantizar, digamos, digamos, barreras, digamos, de privacidad sean seguras. Eso es por una parte. Pero por otra parte está en que la administración sea bien utilizada, digamos. Y hay muchas empresas que siempre toman a veces como, van modificando ciertas políticas internas, que ejemplos están dados por obligar a los usuarios a que vayan modificando las claves. Quizás aumentar un poquito los criterios o los caracteres, digamos, de privacidad. Por ejemplo, si yo antes creaba una clave con seis criterios, ahora me dice por lo menos 10. Les pueden seguir Entonces, enseñando, les pueden seguir dejando ahí, toda la cuestión, y de repente dije, y si por permítame un ejemplo, segundo. Por favor, silencien sus micrófonos cuando tengan ruidos en su entorno. Entonces, lo que les decía, el tema de las contraseñas. Si de repente yo podía ingresar una clave con una contraseña de 6 criterios, obviamente ahora después me dicen, tiene que ser sobre 10. O a veces me dicen, su contraseña, digamos, no sé, po, ha superado el tiempo de, digamos, de vigencia, por favor actualizarla. Y ahí abajito dice que no sea anterior a las anteriores usadas. Entonces sí tengo que ir creando contraseñas nuevas, digamos. Em, de una u otra manera, los mismos equipos computacionales también poco me van alertando a actualizar los sistemas operativos, actualizar, digamos, los programas, los antivirus, generar, digamos, ciertas políticas de quizás no entregar quizás datos
están abiertos a todas las empresas, etcétera. Siempre nos van generando alertas y eso es como de una u otra manera ir un poco educando al cliente en cómo el mismo cliente puede ir limitando el tipo de información que quiere publicar o quiere divulgar, digamos, de sus datos personales. Entonces, en nuestro país sí se han preocupado, pero no estamos ajenos a esto. Los bancos, como les decía, han sido vulnerados, el Servicio de Impuesto Interno ha sido vulnerado, departamentos gubernamentales también han sido vulnerados. Entonces, algo que sí o sí nos vemos expuestos a todo. A todos nos vemos expuestos a esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, de repente, cuál es el desafío? Un poco el tratar de que como empresas, ¿ya? O que las empresas en general trabajen cada vez barreras mucho más específicas y mucho más seguras. Y donde tengan como yo les decía la última vez, donde tengan los hackers, su propio hacker, digamos, hacker buenos que yo les decía, digamos, logren quizás un poco más generar, no sé, accesos mucho más restrictivos propiamente tal. Por lo mismo, para un poco para ir respaldando y garantizando y que de una u otra manera no bajar digamos, el valor agregado que tienen las diferentes empresas, las diferentes marcas corporativas, ¿ya? Un claro ejemplo es cuando tiempo atrás decíamos, el Banco Estado, no, si yo tengo la cuenta RUT, no me cobra nada, y qué sé yo. ¿Qué pasó después de un tiempo con el Banco Estado? Empezó a tener problemas de vulneración de datos y un sinfín de cosas. Después ya nadie quería tener la cuenta RUT, y yo en lo personal tengo la cuenta RUT, la tengo en la plata una semana y después digo, de repente no es ni tanta, pero de repente digo, antes que se me desaparezca, mejor la paso para la otra. Y prefiero pagar quizás un costo, digamos, de mantención mensual, digamos, en mi cuenta bancaria, eh, pero siento que estoy más segura pagando esa comisión que en la misma cuenta RUT. Entonces, sí, pues uno después dice Banco Estado, no, dice uno, de una u otra manera tiende a no confiar ahora. Entonces, discúlpeme si alguien trabaja con el Banco Estado, pero creo que es un tema de opinión respecto a la seguridad de sus datos que todos los ciudadanos del país lo sentimos en algún momento. Lo pensamos y lo dijimos. Entonces, es complejo, Es complejo, es complejo. ¿ya? Entonces, Lo que pasa, buenas tardes, hola, igual bueno, por acá. buenas tardes, don Iván, Lo que adelante. pasa de lo que están hablando, al final vamos a llegar a eso, porque en el fondo ya en otros países se usa solamente el código de barra y toda la información financiera va por los bancos. Y la seguridad también va a ser un tema porque para tener seguridad vamos a tener que también pagar por la seguridad en el fondo. Así que ya estamos metidos en esa rueda que no va a parar de aquí en adelante. Exactamente. Y a veces, créanme que a veces las barreras de algunos procedimientos comerciales, financieros, principalmente en Chile, eh, son bastante, ¿cómo diría? Flexibles, digamos, o accesibles. Y lo digo porque en una oportunidad, y no me recuerdo en qué país fue, pero hubo digamos, una noticia que circuló unas par de semanas que decía, o bueno, y que las hace, y que es real, las transferencias en Chile son inmediatas. Yo con una transferencia y al tiro está disponible en la otra cuenta. Y todo obviamente lo sabemos, lo hemos palpado, ¿ya? Pero no me acuerdo en qué país decían que las transferencias parece que se demoraban 48 horas en hacerse efectivos. ¿Por qué? Porque lo que persiguen es que realmente la transferencia cuando se haga efectiva, porque hay un gran porcentaje muchas veces de transferencias que uno por X motivo se equivocó y uno tiene la instancia eventualmente inclusive de reivindicar eso. No, no era ese root, era este otro root, por decir una cosa. Entonces, cuestionaban mucho, Yomara, gracias, dice que en España, ¿ya? Y se demoran 7 días. Ya, ahí no me ha recordado mucho el dato. Pero analizaban eso. En Chile, el sistema de transferencias bancaria, dicen, bueno, lo planteaba, que es bastante
de una u otra manera se transforma en un sistema muy vulnerable por lo mismo. ¿Cuántas personas que eventualmente, no sé, pues pasa con el tema de la cuenta RUT, de repente se equivocan en un dígito y la plata se va por otro lado? Y lamentablemente yo por más que quiera rectificar eso, porque me di cuenta y no correspondía al RUT, no tengo la forma de recuperarlo. Entonces, sí, de una u otra manera, yo creo que en el ámbito financiero, yo creo que estamos al debe como país. Si bien puede ser un poco efectivo o bastante cómodo el que las transferencias sean de manera inmediata, hay un gran porcentaje, obviamente se generan muchas dificultades. Yomara dice que Yo- también el sistema, permíteme un segundo, dice, creo que el tiempo de demora es porque los sistemas tampoco no están en línea en España. Ahí ya desconozco un poco el tema, pero ahí hay un claro ejemplo, digamos, de cómo eventualmente también digamos, hay una posición totalmente distinta y que de una u otra manera existen un poco un poco esa diferenciación en cómo los mismos países también generan eh, como episodios distintos de administración de los datos. ¿Ya? Roxana, parece que quería comentar algo. ¿O de qué no? La verdad que yo, sinceramente, profe, discrepo ahí. Yo creo que es un privilegio tener la rapidez que tenemos hoy día con los sistemas. Y es responsabilidad de los usuarios, de nosotros mismos, el hacer las cosas bien. Por eso uno no le puede pasar la responsabilidad al Estado, a las instituciones. O sea, uno tiene que partir de la base que uno tiene que ser responsable de lo que hace. Y eso significa tener cuidado, atención. Las transferencias se pueden hacer en forma inmediata o se pueden incluso diferir. Pero de verdad, tener eso es un privilegio, de verdad que sí, profe, es un privilegio tenerla instantáneamente. Entonces es la responsabilidad de fijarse bien, porque se metió el dedo mal y por casualidad el root existe, porque lo metió mal, porque comúnmente el root tiene Sí, bo. una aleatoria forma de poder generarse, entonces justo metió el número equivocado y la chuntó. Es responsabilidad de nosotros como usuarios. Yo ahí discrepo de lo que usted dice. Bueno, está en su derecho, yo no me voy a, ¿cómo le dijera? No voy a ir en contra, porque estamos en libertad de, digamos, de opinión, cada uno obviamente puede expresarse Sí, de obvio. una u otra manera. Y yo lo planteo porque ha pasado y de una u otra manera de repente con personas mucho más, no sé, pues más mayores, de una u otra manera lo he podido percibir en los bancos con personas de tercera edad haciendo yo trámites donde eventualmente se ven poco, como se podría decir, un poco desvalidos, porque, porque por situaciones, digamos, quizá un poco, como se podría decir, bastante, un poco insignificante, ya de meter quizás mal el dedo, pero para esas personas quedan en una total vulneración propiamente tal. Absolutamente, pero eso ya es un tema, yo diría, de educación y que deben preocuparse a nivel de la municipalidad o a los hijos, porque la mayoría de los hijos hoy día, de los niños jóvenes, Internet lo manejan, pero increíblemente bien. Por lo tanto, tienen que avanzar. Yo sé que es difícil, sobre todo me acuerdo, o sea, cuando uno quiere poner, por ejemplo, pago de remuneraciones, las empresas más pequeñitas, ya que se hagan a través de sistemas, o sea, con abono en línea. Y las personas, los empleados se resisten cuando no están familiarizados con esos temas, pero después se dan cuenta lo que significa en términos de no ir a buscar toda la plata al banco, de no llevársela para la casa, de no correr el riesgo, de que pueden pagar en las distintas empresas con una tarjeta y no andar con los billetes. O sea, tiene riesgo, pero yo creo que de verdad es mejor que lo otro. De verdad, creo yo. En todo caso, en la región Chile es uno de los países más avanzados en cuanto a la tecnología de las transacciones electrónicas. O sea, si uno se compara con los países de la región, Chile está años luz de los otros países. Y hoy en día los bancos sí efectivamente dan facilidades para hacer los movimientos bancarios,
pero también a la vez han ido poniendo cada vez más barreras en el sentido de que la transacción no es un solo clic, es validar con otro dispositivo, es validar con un correo, es validar con un mensaje de texto. Entonces, de ahora, si finalmente ya uno hace la transacción, pero ya pasó una o dos etapas previas para haber verificado que lo que uno estaba haciendo es lo correcto. Entonces, efectivamente, puede ser que, o sea, sucede, si la transacción fue hecha a una persona o a una cuenta que uno no quería hacerlo, pero hubieron hartos pasos antes para poder verificar, esta es la persona, es la cuenta, corresponde esto, y finalmente, después de todas esas etapas, claro, la transacción se realiza. Y efectivamente, tener la instantaneidad de que alguien requiere una transacción en forma inmediata por un negocio, por un pago, por cualquiera de esas cosas, es invaluable que se pueda hacer eso. Ahora, si uno comete el error, es responsabilidad finalmente de muchos pasos previos para equivocarse en la transacción, porque no es, ahora distinto si no sé si te has dado cuenta que uno sobre todo se hace un pago, por ejemplo, con tarjetas de crédito internacionales, uno normalmente pide los números, el código, la fecha de vencimiento y finalmente que simplemente coincida el nombre y el código de verificación de la tarjeta. Y aquí en Chile, cuando uno hace un pago así, en una transacción nacional, independiente que tenga todos esos datos, valida con un número de una clave adicional, valida con un dispositivo electrónico de claves y de recién sale el dinero. En cambio, hacia afuera, uno hace el pago, los datos de la tarjeta y la plata se fue de inmediato. No valida nada más. Entonces, en Chile está bastante avanzado el sistema de protección de una transacción comparado con la región y con otras compras que uno puede hacer en el exterior. Eso es lo que yo podría aportar de lo que estamos conversando. Y no solo con la Ya, región, hay países europeos también que están muy atrasados. De hecho, yo trabajé en un banco, el de la Llamita, y la presidenta del banco en su país, nosotros éramos un ejemplo país. ya, O sea, ya, la internet que tienen en Europa o la que tienen acá en Estados Unidos dista mucho de la que tenemos nosotros. Dista mucho en términos de rapidez y en términos de respuesta. De verdad, yo considero que es un privilegio, de verdad. O sea, no un privilegio, sino que es lo que corresponde porque es lo que está descubierto, en definitiva, pero de verdad que es diferente, es diferente. Por eso, de exactamente. hecho, Chile, la región siempre ha sido un país bastante de pruebas tecnológicas. Normalmente las Sí, sí. marcas mundiales, sobre todo cuando quieren empezar a implementar nuevos sistemas, lo prueban en Chile. Y se ha pasado sobre todo con los celulares, las marcas, normalmente las plataformas Sí. chilenas están más avanzadas en la región y los productos normalmente explotan en Chile y de ahí se liberan a otros lados, pero Chile, sobre todo con la velocidad de las transmisiones de datos, fibra, hay lugares donde las velocidades no distan mucho de lo que nosotros tenemos acá. Ahora, claro, uno pide más y más, pero efectivamente estamos comparativamente con la región muy lejos. De hecho, hasta hace muy poco tiempo en Estados Unidos ni siquiera funcionaba el tema del contactless. Eso no existía. O de repente uno pagaba, ni siquiera ponía un PIN, se firmaba un voucher. Yo no estoy hablando 50 años atrás, yo estoy hablando 5 o 6 años atrás, que a Sí, mí me extrañaba mucho porque yo viajé varias veces y era como, oye, ¿cómo es la seguridad de esto? No, ahí listo. Y ¿dónde? Era como extraño, decía Estados Unidos, que debería ser así como que la creme de la creme. No era así. Entonces No uno es se así. encuentra de repente con sorpresas que uno cree que los otros países están en la luna y nosotros estamos recién acá. No, nosotros a veces estamos en la luna y los otros países están en la Tierra. O sea, es así. Por eso las plataformas chinas también prueban mucho con nosotros. bueno, sí, eso es bastante también cierto. Y es parte, bueno, eso lo que dice Don Luis también y lo que decía Roxana hace poquito de un poco, es parte un poco de los desafíos que los sistemas de información conllevan y que a veces en las mismas empresas eh, a veces como le dijera, se utilizan como formas un poco más analíticas de ver cómo subsanamos ciertas problemáticas. Si lo vemos a nivel de empresas internas, muchas empresas quizás tienen problemas en los sistemas de almacenamiento de la información
y un poco empiezan a evaluar, pucha, ¿cómo lo solucionamos? Y yo creo que ahí también parte el cómo las mismas empresas de manera interna empiezan a generar sus propios respaldos en sus propias servidores, sus propias nubes de respaldo de información. Em, Muchas empresas deciden o, digamos, eh, desafían estos procesos para poder implementar sistemas de información que conlleva quizás mantener también la información interna de la empresa, la información contable, la información financiera, la información de los propios datos de los mismos clientes o los mismos trabajadores. Em, el mismo hecho de cómo gestionan muchas veces el nivel de la información propiamente tal también. Hay muchas empresas que el nivel de información es bastante extenso, donde lo único que muchas veces a veces quieren es tener un sistema que me permita sacar información actualizada en el momento cuando se requiera. Entonces, yo creo que esas condiciones, digamos, de una u otra manera también han permitido que el sistema, como decían ustedes, el sistema de, digamos, de uso de tecnología en Chile, permita, digamos, ir dando respuestas a esos desafíos que las mismas empresas tienen. Eh, Bien, a ver, espera un segundo. Hay una que tiene el micrófono abierto, parece que es Macarena. Sí, ahí le vamos a silenciar. Ahora, a opinión de ustedes, ¿cuáles son algunos desafíos que las empresas pueden estar implementando, o sea, estar requiriendo y que sería importante quizás considerar dentro de estos sistemas de gestión de la información, como temas específicos? Incorporar la inteligencia artificial ¿Ya? en su sistema. Inteligencia artificial. Exactamente. Tenemos una instancia, digamos, de un recurso, digamos, que está bastante, Reciente, un para poco, ser. exactamente reciente y que es totalmente desconocido para las empresas propiamente tal, ¿ya? Así es. Entonces, hablar de inteligencia artificial lo tenemos inclusive incorporado a los teléfonos. El WhatsApp ya hace poquito está implementado con inteligencia artificial y los usuarios ven ese circulito medio azul, medio extraño, y ahí quedamos. Entonces, hay un desafío bastante, digamos, bastante promisorio, digamos, respecto a cómo le podemos sacar ventaja a eso. Profe, yo ya bajé el chat GPT y de verdad que es heavy, ¿ah? Buenísimo. Es buenísimo, gratis, porque hay uno que es pagado, pero yo no quiero pagado, quiero gratis. Ya, y es buenísimo, para que lo bajen en el teléfono, de verdad que es buenísimo. O sea, le pregunta cualquier cosa y se lo contesta en segundo, no hay que estar viendo página por página, no, sino que lo contesta en segundo. Ahora, si uno quiere mayor profundidad, perfecto, pero de verdad que es genial, genial. Y se baja Exactamente. dentro de las aplicaciones, se baja y por último, para ver de qué se trata, si esa es la cuestión. O sea, lo que decía Manuel, creo que hace un rato atrás, es eso tiene que mejorar. Yo creo que también estoy absolutamente comparto con lo que dice. Hay que mejorar las empresas porque uno de repente entra y tiene estos, ¿cómo se llama? Estos robots que le contestan Sí, a eso me refería. ¿cómo se llama? Los WhatsApp. Y la verdad que los robots no tienen toda la información, entonces de repente no entienden. Uno le dice una palabra que no está dentro de su memoria y no entiende lo que le están diciendo. ¿Ya? Y al final, chuta, o sea, ya, no, mejor que me llame un ejecutivo persona, o que Se quiero hablar transforma en con una una persona, con molestia. un humano. Exactamente, se transforma en una molestia. Los chatbots que uno le decía, le dice, uno, y parte del base que les comentaba yo, cuando uno de repente hace una pregunta a, no sé, pues, a una empresa y empieza a hablar El digamos, asistente virtual. eso, el asistente virtual, gracias a don Luis, y uno por más que trate de decirle, necesito esto, y por más que trate, es como que vuelve la Lo que pasa es que, conversación a cero. claro, lo que pasa es que eso está armado en base a una estructura. Entonces, en base a una estructura, de acuerdo a las preguntas que uno supuestamente hace una discriminación por cierta alternativa,
donde trata de alcanzar la que supuestamente uno quiere, y si no va con esa, trata de hacer una vuelta, pero está en una estructura. Entonces, no es como obviamente un ser humano que va a escuchar y va a responder lo que uno quiere que le respondan, sino que hay una limitancia en el bloque que está armado para que responda una cierta etapa y de ahí derive algo. Entonces, claro, no tiene la expertise porque no está cargada toda la data que uno requiere. Puede tener la típica clásica donde uno entra a internet a cualquier lado, preguntas frecuentes. Entonces, cuando uno sale de ese esquema de preguntas frecuentes, el sistema no sabe qué hacer y finalmente termina derivando así, que lo van a contactar, que deje un dato, que lo van a llamar, pero el sistema lo primero que busca es tratar de resolver algo muy básico, que a veces normalmente cuando uno llama, no llama por algo básico, llama porque ha tratado de resolverlo previamente antes y no puede, entonces le contesta una máquina que está limitada para unas funciones muy específicas. Y finalmente, eso también te ha hecho pensando en liberar un poco los call centers, de tratar de atacar de otra manera, de cosas, de que ya cuando tiene que estar la persona, el ser humano, en el fondo, respondiendo, pero hace una previa tratando de quizás evitar colapsar los sistemas de los call centers. O sea, está pensado en eso, que tiene una estructura, y esa estructura es limitada, no da para todo. Exactamente. Roxana mencionó, por ejemplo, ChatGPT y, y de verdad es genial, o sea, tú le sacas una foto a cualquier cosa y te responde el sistema, te lo responde y además te lo explica, o sea, es otra cosa. Exactamente, hay, inclusive los plantea, introduce inclusive la redacción al tema, Sí. no es que responda a lo específico que uno dice, sino que hace toda una introducción para que uno obviamente comprenda lo que realmente está diciendo el chat GPT. Sí, ¿no? Entonces, como podemos ver, son parte de ciertos desafíos que las empresas hoy día están o sea, que son quizás un poco más beneficiosas y otras que quizás no son tanto, ya por un tema, como decía Don Luis, el tema de la rigidez, eh, digamos, de la configuración de su rigidez de funcionamiento propiamente tal. Entonces, las empresas, pero se está se tiene abierta la puerta, digamos, para que las mismas empresas puedan acceder y puedan ir implementando estos sistemas de acuerdo a las herramientas tecnológicas que requieran para poder hacer frente a los desafíos, quizás a los monitoreos, digamos, de información, y que permita también ir respaldando los datos y poder generar barreras de defensa informática para poder protegerlo de los ciberataques, digamos. Entonces, conlleva a preocuparse, digamos, como empresa, a preocuparse del nivel y del alcance de la información, tanto de los datos internos, digamos, que tenga la empresa, de la información propiamente tal y de los datos de terceros, digamos, que en este caso pueden ser clientes o proveedores. Entonces, conlleva una responsabilidad bastante amplia que si bien está respaldado y está reforzado, digamos, con una normativa, la idea es que eventualmente ya esto conlleve digamos, una utilización real y un alcance real de cómo se tiene que administrar propiamente esto, ¿ya? No sé si hay alguna otra opinión o otra inquietud en cuanto a esto mismo. De hecho, hemos llegado a la mitad del bloque, digamos, de la clase, ¿no? El resto, Yo no, profe, estoy súper. ya, Roxana. O sea, Justa, en realidad uno podía profundizar mucho en este tema. Podríamos estar hablando horas, eso sí. Sí. horas y horas, pero obviamente nos focalizamos en algo, pero este tema da para mucho. Exactamente. Sí, bueno, de una u otra manera, siempre uno puede generar debates más específicos. Ahora, ¿cuánto estamos hoy día? Eh, 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 eh. Si gusta, lo que podemos hacer, bueno, si hagamos el bloque de, digamos, de descanso ahora, ¿ya?
Y después, si gusta, ahondamos específicamente en lo que es la inteligencia artificial para empresas. En el segundo bloque, ahí estaríamos trabajando más o menos 40 minutos propiamente tal en el concepto específico. ¿Ya? Así generamos el corte ahora. Ya, volvemos 21:15. Ok. Ya, profe, gracias. Ok, ok. Vamos al break. Bueno, Esto es porque yo eh, ya hice el módulo 5, estábamos en el ya. 4. No sé si se O sea, puede hacer sí. eso. No, sí, lo que pasa que, a ver, yo les comenté hace algunas clases atrás, ustedes tienen plazo para hacer los módulos, las actividades, evaluaciones, hasta el último día de clase, que es el 11 de septiembre. Entonces, la idea es que vayan como avanzando de manera aleatoria, ¿ya? Pero eso no implica que tengan que estar exclusivamente en el módulo 4. ¿Ya? Entonces, si bien eventualmente pueden ir avanzando, digamos, pueden ir un poco más adelantados, si es que no les reviste problema, genial, ¿ya? No hay ninguna dificultad en ese sentido, ¿ya? Ahora, la idea es que también, si van un poco retrasados, no sea tanto, ¿ya? Porque la plataforma, obviamente, como está con vinculaciones Sense, tienen que, cerrado el curso, digamos, que después del 11 de septiembre, ustedes no van a tener acceso, digamos, como para respaldar el desarrollo del curso. Entonces, la idea es que no se trasen básicamente por eso. Pero no hay problema, no hay dificultad en cuanto a, mm, digamos, al adelanto, digamos, propiamente tal, en relación a la fecha, digamos. ¿Ya? Ya, vamos a hablar este tema de la inteligencia artificial y la importancia que se ha dado respecto a este uso de la tecnología en estos últimos meses y que ha tomado una real importancia en respecto a cómo las empresas han podido ir implementando esta tecnología gracias a los avances de el chat GPT y a lo que se ha podido relacionar con esta tecnología propiamente tal, que de una u otra manera se le ha denominado el tsunami, digamos, de la, el tsunami de la transformación, obviamente, para las empresas. Em, Esto ha trascendido de tal manera que la inteligencia artificial ha podido dar respuesta a situaciones convencionales capaces de generar un lenguaje bastante transversal, amplio y claro en un tiempo real respecto de temas, conversaciones, inquietudes que los diferentes usuarios tienen. Ahora, esto ha ido desafiando los sistemas tecnológicos propiamente tal y a la vez ha ido generando nuevos software que a través de ciertos sistemas de algoritmo han sido capaces de dar respuestas a tareas específicas, ¿ya? De allí que también se ha denominado, digamos, de manera muy reiterativa, que la inteligencia artificial va a llegar al punto que va a suplir o va a reemplazar muchas personas, ya muchos cargos propiamente tal o muchos profesionales. Y ahí se ha ido, inclusive se ha generado ese cuestionamiento en qué tan real, qué tan efectivo, qué tan productivo es. Y un poco eso ha llevado a que se han ido utilizando ciertas herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial y que han permitido, digamos, facilitar ciertas eh, acciones propiamente tal como transformar quizás, y parte de lo que decía parece que no sé si don Luis o don Iván en hace un ratito, videos ya en imágenes, ¿ya? O muchas veces textos, ¿ya? Donde yo quiero representar una imagen propiamente tal. Darle cierto realismo a una imagen, digamos, específica, ¿ya? Un sentido quizás un poco más artístico. Transcribir quizás audios a textos. Generar quizás resúmenes de videos que se han ido, digamos, que se han rescatado o que se han obtenido a través de YouTube, ¿ya? Transcripciones
otros idiomas, de ejemplo, un inglés o un español, ya, etcétera. Entonces, eso también ha venido un poco a transversalizar, a ver qué tan quizás importante va a ser después quizás el ser humano en las empresas. Y es allí donde está un poco el debate, y aquí donde yo quiero que un poquito empiecen a opinar ustedes ¿ustedes creen que la inteligencia artificial va a ser después el reemplazo de los seres humanos? Sí, absolutamente. Perdón, no lo entendía, don Manuel. Que sí, absolutamente. Absolutamente dice, ¿ya? Sí, sí. No sé si reemplazar todo, pero ¿Ya? gran parte de muchas tareas sí. Obviamente sí. Porque como funciona en base a algoritmos y va calzando información, cruzando datos, obviamente, antiguamente eso lo hacía un ser humano. Era la persona que tenía que hacer manualmente todas las tareas y si un sistema permite hacer eso, obviamente esa persona ya no se requiere. Exactamente. Los bancos tenían departamentos de evaluación, tanto de crédito como de distintas cosas, que funcionaban con muchas personas, y hoy día ya los departamentos de evaluación están casi al mínimo o a la mínima expresión. Funcionan casi con algoritmos y máquinas que preevalúan para dar, por eso les llegan a usted ofertas al celular, al mercado, donde dice tiene preaprobado. Profe, yo Sí, creo que, no yo creo, sino que las tareas rutinarias finalmente van a ser reemplazadas, que eso es lo que está pretendiendo hacer toda esta evolución, o se podría ver involución, no tengo idea cómo ver la evolución ¿ya? con respecto a la inteligencia artificial, o sea, todo lo que sea rutinario, lo que no sea necesario, o perdón, lo que no necesite de alguna forma, por el momento, una reacción inmediata, está siendo reemplazada por estas máquinas, porque son máquinas en definitiva lo que están detrás, pero que necesitan ser programadas por humanos, que probablemente el día de mañana a lo mejor van a ser también programadas por máquinas, pero hoy día todo lo rutinario tiende a hacer eso. A los procesos tienden a ser que sean hechos por máquinas, todo lo que sea rutinario, todas las cadenas como en las fábricas, todas las cadenas que son ¿cómo se llama?, de manufactura, de producto, al final están hechos por máquinas, ¿ya? Y eso, y para allá va la historia, para allá va. Exactamente. Sí, bueno, está muy relacionado, como dicen, ahí viene don Iván, se quedó atrás, con el tema de la automatización de los procesos y ciertas tareas, ¿ya? Eso implica hacer todas esas cosas repetitivas, rutinarias, obviamente están siendo absorbidas por la inteligencia artificial. Como les decía, el hecho de tomar decisiones respecto a datos, ¿ya? A datos específicos, digamos, que estén predefinidos, tomar decisiones y generar quizás ese filtro para poder predecir quizás algo futuro en cuanto a esos mismos datos. ¿Ya? Em, Muchas veces la optimización de los procesos logísticos también conlleva que las mismas empresas, utilizando obviamente la inteligencia artificial, permitan analizar los comportamientos de los clientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tomar decisiones respecto a esos datos, intereses o digamos, características específicas que están dentro, como decía también don Luis hace poco, dentro de esa estructura, ¿ya? Esa estructura, ahí van a estar estructurados y tienen que filtrar en cuanto a ese sistema rígido un poco, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, sí, la inteligencia artificial también conlleva que muchos procesos se van a mejorar respecto a la calidad, digamos, de lo que se obtenga van a ser mejores, digamos, porque juega como un papel o un rol fundamental el que se descarte eventualmente datos que sean irrelevantes y que se destaque, obviamente, lo imperativo o lo efectivo. Y muchas veces, básicamente, utilizando estos filtros, ¿ya? Em, Ahora, respecto a
el concepto o el criterio de, digamos, de filtro, muchas veces también la inteligencia artificial puede utilizarse para detección de fraude, ya como decía el tema de los bancos, el hecho de solamente filtrar respecto a ciertos criterios hacen que se trabaje bajo estos filtros, digamos, de detección de patrones que me van a poder, digamos, permitir identificar ante, digamos, la ocurrencia o ante la incidencia o la probabilidad de que ocurra un fraude. Entonces, obviamente van a ir generando esas alertas. Ahora, en la, en la, en la condición, como decía Roxana, ¿qué tanto los hombres van a programar estos robots de una u otra manera? Es ahí donde estamos en esta fase que hoy día no lo podemos definir, ¿ya? Pero si una empresa hoy en día establece entonces no sé, la inteligencia artificial, fácilmente puede crear inclusive un plan de marketing personalizado y mucho más atractivo o invasivo en base a digamos, a una, digamos, un filtro de datos, ¿ya? De recopilación de datos. Entonces, em, hay muchas cosas que pueden ser aplicadas, digamos, a las empresas, ¿ya? Porque la probabilidad, obviamente, de asertividad se acerca mucho, digamos, digamos, de una otra manera, a la perfección, ¿ya? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que eventualmente los desafíos que eventualmente la inteligencia artificial tuviese que dar respuesta? ¿Cómo prepara masivamente a la ¿Ya? población para que la entienda? Ya, sí, un punto de vista interesante. ¿Cómo prepara la población para que la población entienda qué es? ¿Ya? Sí, porque hoy en día obviamente hablamos de inteligencia artificial, pero muchas veces no sabemos hasta qué punto obviamente estamos entendiendo, comprendiendo. Y de hecho, a mí en lo personal de repente me pasa que cuando dicen, hemos creado no sé, un robot ya que permite hacer tales cosas a la perfección. Y de hecho, el otro día veía que un robot digamos, se asemeja, digamos, digamos, a una cantidad de funcionalidades y que está inclusive haciendo ya ensambles de cosas. Ensamble, parece que era un ensamble de un vehículo, ¿ya? Y la forma, digamos, de cómo está haciendo el ensamble de una pieza de algo es increíblemente, digamos, el nivel, digamos, de, de sensibilidad que los que están asimilando. El hecho muchas veces también de, de que estos mismos, no sé, pues estos mismos robots en estas empresas logísticas, ¿ya? Que, no sé, pues le hacen toda la ruta y literalmente ingresan la información, digamos, al robot y el robot hace todo el tema logístico de envío y empaque para que literalmente hasta cargado en el camión, o sea, todo. Entonces, sí, hay digamos, una conceptualización bastante, digamos, bastante, ¿cómo se podría decir? Ambiciosa ¿será capaz de educar, digamos, a la población y que Tendrá que los bu- seres humanos entendamos, obviamente, en el mundo que nos estamos desenvolviendo? O eventualmente tendremos casi vida también para ver qué nos depara un poquito el futuro. no sé. Pero imagínese, profe, o sea, hoy día no sé cuánto más habrá que yo no cacho, pero eh, un auto que se estacione solo, que yo eso lo encuentro maravilloso, que se estacione solo, un taxi que ande solo, que ya se están probando los autos que pueden andar solos por una calle, distinto a un metro, porque por último tiene una vía y es diferente, porque no tiene distintas posibilidades que le puedan ocurrir en la ruta, porque el metro está en una línea que está, que está limitada, que tiene toda una condición para seguirlo, pero un taxi que ande solo, Los camiones. o sea, un auto Lo- que, no sé, ya Eso es lo que ocurre con, eso es lo que ocurre con Tesla.
Tesla ha Correcto. generado esa tecnología de que el auto puede manejarse por sí solo, tiene sensores por todos lados, puede calcular la distancia de un frenado, tiene cámaras, puede reconocer un semáforo, una persona, un paso peatonal. Ahí está demostrado que Tesla ya tiene incorporado en sus vehículos todo esto que uno pensaba que era imposible. O sea, ahora es casi subirse y decirle al auto voy a tal lado. Llévame. Exactamente. O Incluso sea, que la adivinen casi, o sea, de hecho ya se puede hacer que la adivinen el pensamiento, o sea, un ordenador, un PC, un computador recibe instrucciones de personas que no pueden de repente hablar o que no tienen movilidad, ¿ya? Y recibe instrucciones, entonces ya es cualquier maravilla que no sé, yo creo que a lo mejor algo lo vamos a alcanzar a ver, pero es cualquier maravilla ya, o sea, una cosa que de verdad es impensada, no tengo idea, yo, de verdad, si uno se proyecta, la verdad que no tengo la capacidad, pero que es increíble, y va demasiado, demasiado, y cada vez más rápido porque de eso se trata esta cosa es exponencial en respecto a lo que se desarrolla, o sea, agarra como la inteligencia artificial que toma, que son logaritmos, en definitiva va agarrando toda la experiencia que ya tiene y va creando nueva, y en base a esa nueva va creando nueva, por lo tanto, cómo se multiplican las posibilidades, pero son ya impensables, por lo menos para mí. De hecho, yo tengo un amigo que trabaja en INAPI, que es la empresa que hace todo el registro de las marcas registradas, y él está súper avanzado. De hecho, ha ido ya varias veces a Europa a cursos de inteligencia artificial, porque INAPI está ocupando mucho eso, sobre todo la gente que quiere registrar algo, la persona pone la marca y automáticamente el sistema le deriva todas las posibilidades, bueno, de partida si la marca existe, si está registrada, y las posibilidades que tiene de acuerdo al rubro, le abre un abanico de posibilidades de lo que la persona puede enganchar con su marca. Y eso lo hace a través de la inteligencia artificial que ellos ya lo tienen, lo están utilizando. Y de hecho él fue tanto más allá que él en sus computadores, creó profesores con materia de clases y lo puso a prueba con su hijo. Y los hijos estudian con el computador, les hablan y le dice cualquier cosa, incluso le puede proponer, estoy cansado, y el computador le responde, razona, le dice, podrías hacer tal cosa para descansar o divertirte en este momento mientras volvemos a esto. Entonces él está asombrado, o sea, él cargó la data, no sé, no le averigüé más cómo lo hizo, pero él lo está utilizando en su casa y a raíz de toda la experiencia que ha adquirido ya a través del trabajo que realiza, y lo llevó a su casa, y él lo tiene en práctica con su hijo, y dice que él está asombrado de cómo opera. O sea, él cargó la data, pero dice que es increíble que llega a un punto que él cree que el sistema ya razona. O sea, en cuanto a una cosa, a una pregunta que puede ser totalmente, quizás, sin sentido, le da opciones y le dice lo que puede hacer. No, es increíble. O sea, por eso digo, esto ya está, o sea, él lo llevó ya a un nivel ya su casa. Entonces, entonces, por eso le decía que en el fondo está muy avanzado. Aquellas personas que están inmersos en este mundo saben lo potencial que se le puede sacar, pero a la vez también sin saber hasta dónde va a llegar. Porque, porque del hecho que una máquina ya pueda razonar y pueda tomar decisiones, ahí la cosa se puede empezar a complejizar, porque ¿dónde lo detenemos? Cuando le damos el vamos. sí. Pero no sé si toman decisiones, Luis, ya, porque lo que hacen las máquinas es simplemente juntar datos, ya, pero si uno no las tiene poblada con todos los datos del universo, la verdad que van a haber cosas que simplemente, que ese es como, por último, es algo que nos va quedando, ya que ante imprevistos que no hayamos tenido experiencia los humanos, podemos reaccionar. Las máquinas no sé si los datos están, si no están todos de las experiencias que vayan generando, no sé si sean capaces. Ahora, para el común de los mortales probablemente sí, porque por eso hay trabajos que son rutinarios, o labores que son rutinarias, que en definitiva son la mayoría de las cosas, de las labores o de los trabajos son así.
pero, pero llegar al grado de pensar como uno entiende lo que es pensar, no lo sé, no lo sé. Va todo tan rápido. Sí, sí, eso es verdad, Exactamente. De una eso u es otra verdad. manera. De Hola. hecho, mi jefe en la oficina, bueno, trabajo yo de contabilidad, de clase a clase también, haciendo una tesis con unos alumnos patrocinados por la universidad en base a sistemas contables con inteligencia artificial. Están desarrollando una tesis y patrocinado por la universidad porque el proyecto es bien ambicioso y está patrocinado por la universidad. Y inteligencia artificial para la cosa contable. Mm. O sea, de hecho, bueno, la inteligencia artificial está abierta a todo, a todo, a todo, a todo. Si el tema es cómo nos vamos abriendo puertas a diferentes, esas áreas eventualmente que están quizás, de una u otra manera quizás están un poco quizás estigmatizadas, digamos. O sea, ¿cómo va a llegar la inteligencia artificial al área contable? Pero sí, todo se está generando, o las instancias, digamos, están abiertas para que sean implementadas en todas las áreas. O sea, esto no tiene como limitación. No hay limitación, digamos, de implementación. O sea, todo está abierto para todo. Ahora, un poco, un poco ¿cómo dije? El, el mañana, ya, el futuro de una otra manera, es el que no sabemos. No sabemos qué va a pasar mañana, qué nos vamos a enterar mañana, pero de que sí, está muy rápido, sí, está muy rápido. De hecho, cada vez lo que se busca es que haya mayor efectividad y rentabilidad en cada uno de los procesos, pero también se está dando el tema de que, como dice don Luis, sí, de una u otra manera se piensa que piensa. ¿Cómo reacciona en esto? Un poco a realmente cómo se van a conformar como estructura, digamos, de información que le permita a reaccionar a situaciones, más que responder a lo que está ya preestablecido, configurado, cómo reacciona ante una condición. Entonces, sí, no, esto nos lleva a, inclusive a abrir un poco la mente de cómo esto se va a desarrollar. Em, yo creo que lo más complejo es muchas veces el cómo nosotros como seres humanos nos vamos a tener que adaptar a esto. Cómo vamos quizás a convivir, ser Pero los capaces. jóvenes de hoy día, profe, están, o sea, ellos nacieron en esto, o sea, no, no les va a costar mucho. Ya somos los de generaciones anteriores los que tenemos que ir aprendiendo cómo se hace. Pero los sistemas son intuitivos. Por eso un teléfono celular hoy día lo maneja un niño chico, porque la idea es que o sea, está hecho intuitivamente para que ni siquiera el niño tenga que hacer un curso en la universidad para saber manejar un celular. O sea, es una cosa de, ¿cómo se llama? De causa y efecto. O sea, es tan simple que un niño chico lo puede manejar. Y un adulto, y yo reconozco que no fue fácil al principio, ya no, no es un tema simple, pero para ellos no, o sea, es parte del lenguaje habitual. Entonces no es tema para ellos, la verdad que no, o sea, es todo como, o sea, todo instantáneo, todo inmediato, todo les resulta, todo funciona, todo es así. Ya están en esa era ya. Para nosotros es más difícil, o sea, para mí me Sí, sí. refiero, pero para ellos, no. Y bueno, sí, en ese sentido las nuevas generaciones hacen quizás un poco el dividir esta evolución, digamos, en dos etapas, propiamente tal. Ahora, em, las empresas están siendo de una u otra manera transformadas. Las empresas están generando automatizaciones y la idea es que eh,
los clientes se queden con con ese efecto y con ese desafío, digamos, de productivo que la inteligencia artificial está eh, adaptada y, digamos, ha ido cumpliendo ciertas expectativas respecto a a esas implementaciones. ¿Que está generando cambios culturales significativos? Sí, lo está generando. ¿Que está reduciendo los costos? Sí, también lo está reduciendo. Pero respecto a, respecto a la privacidad de datos, de una u otra manera, ahí un poquito estamos en esa incertidumbre, en cómo eventualmente se van a proteger ciertos datos, si en algún momento también va a haber, digamos, vulneración, digamos, de esos datos. Pero de una u otra manera, no lo puedo decir como lamentablemente, pero de una u otra manera, esas cosas nos van generando ciertos desafíos y que lamentablemente si no se prueban, no vamos a saber cómo funciona. Entonces, eh, a, a, como le dijera, a ir probando, ¿ya? O ir probando, o ir, digamos, comprobando cómo se van desarrollando esas experiencias y cómo también en esta evolución constante los profesionales se van a tener que ir como un poco actualizando en en esta convulsión de evolución a esta solución ya más inteligente, digamos. Em, Desafíos obviamente pueden haber muchos para una empresa, pero estamos en esta era donde la forma, digamos, de visualizar conlleva, como les decía, establecer planes de producción, de planificación en las empresas bastante ambiciosos y con probabilidades, digamos, de éxito bastante altas. Eh, de allí que, como les decía, el marketing en una empresa puede estar dada por implementar un plan de marketing efectivo, las cadenas de suministro, la gestión de recursos humanos, eh, la gestión, digamos, productiva propiamente tal, el mismo ámbito logístico, permite que sea, digamos, con mayor efectividad. Ahora, em, ¿qué pasa con los principios éticos en una empresa? ¿Qué pasaría con la ética si estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Se aplicará? Habría que enseñarle a la inteligencia artificial qué es la ética. No, Si no, se podrá enseñar si le vamos a si poner no, todas las cosas? si no, si no, no va a tener ni una ética. Hay que regularla, que de hecho yo creo que son los países europeos los que están tratando de ver cómo se regula, porque la ética y la moral, la verdad que va de la mano con la cultura, con las costumbres, con los países. Entonces lo que es moral para uno es inmoral para otro, pero tiene que haber ciertas normas o cánones que son aceptados mundialmente. Por ejemplo, no matar en lo general está como todos estamos de acuerdo en que no tiene sentido matar a alguien. Y ahí eso es como un acuerdo general, entre comillas. ¿Ya? Pero hay cosas que son de repente en ética y moral que son re complicadas poder, ¿cómo se llama? Poder controlarlas por lo mismo, por la diversidad de pensamientos o de formas o de culturas de cada uno de los países. Entonces yo creo que tiene que haber regulaciones como para no transgredir cosas que sean más genéricas que cosas puntuales. Tratar en el fondo de estandarizar. Esa sería la parte final, que hubiese un estándar global, pero, pero claro, tratando de tomar quizás los puntos de vista de los distintos países potencia y de ahí empezar a desgranar el choclo, por así decirlo, y llegar a algo que sea conciliador para todo el mundo. Pero sería una tarea bastante difícil, no sería tan fácil, porque obviamente en algún lugar puede ser algo permitido, en otro lado no es permitido, entonces adaptar cada norma, pero tendría que haber un estándar global, así como se han hecho muchas cosas estandarizadas, que aquí también se lograra hacerlo, pero
no sé, no sería una tarea muy fácil, yo creo. Exactamente, porque al final no, llegar a ese punto neutral que digamos que permita quizás definirlo es difícil, ¿ya? Preparar ese, digamos, como dice don Luis, esos criterios de filtro es difícil, conlleva mucho trabajar lo que es, lo que decía Roxana, la moral, las costumbres, el hecho de cómo quizás se adapta a un estatus moral dentro de un criterio que diga esto sí, esto no. Si de una u otra manera estamos digamos, con máquinas, ya, robots, que son los que tendrían que, digamos, deberían de una u otra manera actuar con principios éticos. Y ahí es donde es muy difícil llegar a ese punto, si realmente se va a aplicar ética. Yo creo que también es uno de los elementos más, digamos, dentro de los desafíos de la inteligencia artificial, si realmente esto va a tener ética. Em, Ahora, se vincula mucho la ética también a lo que son la privacidad de los datos de la información. Se está haciendo muchos estudios para ver en qué medida digamos, los datos personales, el derecho a la intimidad, la seguridad, la protección están enfocados en la ética dentro de la inteligencia artificial. O sea, llegar a responder eso es parte de lo que de una u otra manera también la UNESCO ha hecho, ha estudiado, digamos, y ha hecho ciertos estudios. Cómo desarrollar un marco ético dentro de la inteligencia artificial. Cómo generar, digamos, criterios universales que permitan conectar lo que es el pensamiento ético humano respecto al pensamiento, digamos, o a las reacciones éticas que pueda hacer un robot. Entonces, digamos, genera un dilema bastante profundo y está en discusión eso en cómo se establecen esos criterios, esos filtros que se relacionan. Em, y cómo de una u otra manera también se aplica o se comprende, no entiende, sino que se comprende el principio de los derechos humanos. Si realmente van a aplicar principios de los derechos humanos al momento de que, de una u otra manera, en ciertas condiciones, quizás que sean bastante sensibles propiamente tal. Entonces, si bien estamos en una etapa bien avanzada, hay desafíos que eventualmente no sabemos si vamos a estar ahí o no, pero que tenemos que quizás un poco adaptar y abrir un poco esta, como dijera, esta proyección a lo que es actividades con inteligencia artificial, sí lo tenemos que abrir porque no nos podemos quedar ajeno a esa condición. Y si estamos en un mundo tan avanzado, globalizado y que de una otra manera la tecnología cada vez va mucho más rápido que que la reacción de la luz, es increíble como muchas veces no logramos darnos cuenta lo que está pasando en nuestro entorno si convivimos aquí mismo. No nos vamos dando cuenta y muchas veces eso nos absorbe y a veces nos damos cuenta de, pucha, no sé, pues está pasando esto y no tenía idea. Entonces, ahí es donde muchas veces tenemos que generar esa, esa amplitud, ¿ya? La inteligencia artificial también se ocupa en otras áreas como la neurociencia, la tecnología, en el ámbito médico, en el ámbito, no sé, ambiental, ya, astronómico. Cada área tiene de una u otra manera implementada inteligencia artificial y va a llegar el momento que nosotros quizás seamos meros entes que pensamos que no somos capaces de reaccionar, yo creo. Por esto mismo, porque no nos estamos moviendo o no estamos reaccionando a lo que nuestro propio entorno nos está entregando.
Así que de ahí un poco a esos desafíos que realmente como personas tenemos que implementar y que también en el ámbito productivo tenemos que estar a la altura propiamente tal, ¿ya? Bueno, Si uno fuera eh, un poco más allá, pensando, no sé, a principios de los 90, en películas de ciencia ficción, como Terminator, uno decía, oh, ¿qué? Wow, Robocop, ¿no? Un policía que la directriz dice, no, no puedo matar, no puedo hacer. A lo mejor algo que uno decía, no, esto no va a llegar jamás, es ciencia ficción. A lo mejor estamos a pasos de esas cosas. exactamente. Sí, y bueno, y parte de lo mismo que decía Don Luis, yo en algunos momentos de repente sí he visto películas como de ciencia ficción donde, no sé, pues toman, ¿no es cierto?, robots, ¿cierto?, toman el mundo, la posición y todo, y uno dice, pero ¿cómo tanto? Y uno no se da cuenta que está en ese mundo hoy día. Pero hace algunos años atrás uno decía, no, pero ¿cómo es eso? Si son puras mentiras. Y gente que literalmente no le gusta la ciencia ficción ha tenido que un poco ir comprendiendo realmente que hay mucho de real en eso. Hay mucho de real en eso. O sea, yéndonos un poco más atrás, la guerra de la galaxia, cuando hablaban por teléfono, los celulares y todo el tema, hoy en día, o esos dispositivos que tenían así como pinchaban algo o en el oído, qué sé yo, y hoy en día eso ya, de una otra manera, si fue boom, sí, está quedando ya atrás. Entonces, sí, el tema de Robocop, por decir una cosa, está quedando ya atrás, porque el avance está tan, va, va Si uno pas- lo pas- lleva a algo muy simple, cuando uno veía a los supersónicos y veía que claro, Espacial hablaba con el jefe en una pantalla, uno decía, no, eso es imposible, ¿te imaginas? Bueno, estamos hablando de eso en los 60. ¿Se imaginan que es ser posible que uno vea a otra persona a través de una pantalla y se pueda comunicar? Y eso hoy día está en el celular. exactamente, Algo que uno decía, no, pero ¿podrá llegar a algo así? Ahí está. Y fueron presagios de cosas que nunca se pensaron y ahora son súper cotidianas. Ahí hay ejemplos reales. exactamente. Hay ejemplos reales, así que estamos muy, digamos, la misma fantasía, digamos, la misma fantasía o la misma imaginación nos llevó a materializarlo. Así que un poco a dimensionar esa evolución con la cual convivimos, pero no nos dimos cuenta. ¿Ya? Bueno, estimados, con esto ya estaría dando por terminada la clase el día de hoy, ¿ya? Eh, para el día miércoles continuamos con el módulo 4. Vamos a trabajar un poco el tema de la seguridad en los sistemas de información en las empresas. Ahí vamos a tratar de generar algo quizá un poco más dinámico, ¿ya? Para un poco concretar y, digamos, y cerrar este módulo que lo estaríamos haciendo el día miércoles respecto a los software y digamos, los respaldos de información y administración y cómo las tecnologías obviamente están siendo implementadas en este caso por las empresas, ¿ya? Así que el día miércoles estaríamos terminando el módulo 4, ¿ya? Para que Y, un y poco, que participen más. Hay hartas personas. sí, si no, si Podrían, hay otras personas, Somos podrían, 23. yo creo que voy a hacer 3 grupos y voy a poner a 3 líderes en los grupos. Iván, Roxana y Luis. Profe, Vamos pero, a hacer, pero ¿ah? una pregunta, pero ¿a usted le gusta, o sea, no, perdón, no le gusta, sino que no ver quién está? No, porque ustedes tienen las cámaras apagadas. O sea, el que enciende la cámara, Sí, yo le puedo correcto, ver. sí, Pero, sí, está bien, pero, pero, pero como profe, o eh, sea, ¿es bueno eso o no? mm, no. No ver Educativamente, no ver los alumnos. no. No, El educativamente no problema es no es bueno. bueno, pero es decisión de cada uno de ellos, en el fondo, si quieren No, ver o Exactamente. sí, no ver. está En el bien. fondo. No, sí, van, está bien. No lo Pero puede yo le obligar, pregunto a ¿no? la profe Mm. cómo, No, cómo se llama como Ah, no, pues a experiencia. ninguno le gusta hablar hacia al vacío. es que, Ah, sí, lo que pasa es que a ver, el ser humano, yo siempre lo planteo así, el ser humano necesita ese contacto Estaríamos visual. antes de los estaríamos antes que los supersónicos, como dice Luis. El ser humano necesita tener ese contacto visual para generar un vínculo.
De lo contrario, yo comunico, pero esa comunicación no es bidireccional, es unidireccional. Entonces, no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Independiente si me ven, o sea, si los veo o no, no sé si me entienden. Entonces, cuando alguien eventualmente, aunque no encienda su cámara, me responde, yo sé que hay una cierta interacción o sé que eventualmente están entendiendo o no están entendiendo. ¿Ya? Pero por último, el concepto bidireccional se genera. Pero cuando se genera esa comunicación efectiva es cuando alguien me prende la cámara y veo realmente la misma reacción. Yo puedo estar hablando y si Don Luis empieza a decir, y yo digo, ¿estará entendiendo? ¿No estará entendiendo? Y trato de ir dándole o quizás reformulando algo, ¿ya? Porque la comunicación no verbal me va diciendo más de lo que eventualmente las palabras comunican. Pero después, bueno, si bien en pandemia yo lidié con esto, hoy en día créanme que no me complico, ya como que me adapté al tema, ¿ya? Pero yo siempre digo, por favor díganme si están entendiendo o no, porque si de lo contrario es como que me siento sola, Sí, me a siento eso me sola, refiero. me Sí, siento a eso me sola. refiero. Entonces, cuando ya tengo uno o dos que hablan ya, de otra manera lo sigo utilizando y no puedo, y razón tiene en este caso de Iván, yo no puedo obligar a alguien que eventualmente no me está respondiendo a un tema. Entonces, cuando alguien hace un mensaje a través del chat y dice, no, yo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, muchas veces yo lo leo porque sé de una otra manera que también, de manera indirecta, está participando. Pero esas personas que quedan como silenciosas, que quizás les da vergüenza o alguna cosa, eh, créanme que me deja un poquito ese gustito digamos, a la incertidumbre. ¿Habrá sido efectiva la clase para ellos? Entonces, O sea, es que de verdad, a ver, yo hago tutoría a niñitos chicos, mm, ¿ya? ¿ya? Y la verdad que, o sea, los hago que me miren, ¿ya? Que me miren y que presten atención. Obvio, pues si tengo que verlos, ¿cómo no los voy a ver? Entonces, para mí es re importante saber con qué estoy hablando. O sea, es como, digo yo, mi opinión, mi humilde opinión. O sea, sí, pues, no, exactamente. Y de una u otra manera con un niño sí es más necesario. Pero créame que Ya, o como sea, adulto, no, está bien, ya, uno como, porque de repente uno se pone, ya, puede ponerse a tejer o lo que sea, está bien, ya, ok, no, y la cámara no va a estar ahí mirando, está perfecto, ya me está escuchando por lo menos, ya, está bien, yo, perfecto, entiendo, ya, pero de verdad yo creo que para una persona que está dictando una cátedra o lo que sea, o quien está hablando, la verdad que es re importante tener la retroalimentación, como decía profe. sí, exactamente. Y yo muchas veces, yo he estado del otro lado, de repente como una Sí, cátedra, quizás no sé, pues, una reunión, algún seminario, y, y muchas veces puedo estar viendo otra cosa por X motivo, como dice Roxana, pero yo mínimo dejo la cámara encendida, digamos, y me silencio, y me muteo, digamos. Porque por último siento que ahí ya estoy respetando al académico que está al otro lado, ¿ya? Y eso es cuando yo estoy de alumno. Pero créame que cuando yo estoy de profe y tengo alumnos, ya como que me adapto mm, solamente, no me complico, pero sí me costó entender el hecho de, digamos, de un poco de esa reticencia. Y no es un tema de este grupo, es un tema de todos los grupos, sí. ¿ya? Es un tema de todos los grupos en muchas empresas con diferentes, digamos, quizás perfil de alumnos, pero siempre pasa lo mismo, siempre. Entonces siempre me valgo eventualmente de esas, no ponen a dos o tres personas que hablan y empiezo así como a interactuar más, porque sé que quizás a lo mejor las otras personas, no sé, pues, tienen vergüenza o eventualmente a lo mejor están trabajando, solamente están de oyente. Sí, puede ser, Entonces, de hecho cuando sí. yo sé que, ejemplo, voy a dar un ejemplo, Macarena me dice, profe, ¿sabe qué? Hoy día estoy de oyente porque, no sé, pues tengo tal dificultad, ningún problema. Yo sé que Macarena no me va a poder responder, pero siempre, y sé que aunque no me sienta la cámara, me va dando interacciones de repente. Y a veces he logrado dar, digamos, como conformar ese ambiente educativo Ahí con dice, ciertos grupos. Con, ahí con dice una eso, alumna, Está con profe, con eso, estoy piña. con pijama, estoy, genial. Es el punto, sí, eso es, ¿ya? exacto. Y no, y Es el hasta eso, tema. exactamente, no, y hasta eso de repente me da, yo entiendo, porque a veces dice, pucha, es que yo estoy chascona, no, es que estoy muy ojerosa.
Y créame que a mí ni siquiera me interesa, y es como feo lo voy a decir, no me interesa cuál sea en su entorno de su casa. Si tiene una pared blanca, azul, roja, me da lo mismo. A mí me Se puede interesa muchas poner, veces profe, verlo. pero profe, ¿Ah? enseñe, se puede poner atrás que no se vea. Ahora, maquillarse imposible ya, porque eso no lo hace la máquina. Pero por último Exactamente. le pone atrás difumado a la cosa o le pone, no sé, por el paisaje, qué Sí, sé yo, el Caribe, lo que quiera atrás. exactamente. Pero sí, voy a Yo estoy con la muralla, esta es mi muralla. exact- pero La sí, real. pero esa por si acaso es un fondo de pantalla el mío, no es mi casa. Pero por eso le digo, pero al final yo me adapto nomás. En general me adapto. No, me gusta, prefiero, dejé de cuestionarme eso hace algún tiempo atrás, en ese sentido de las cámaras, y disfruto, trato de disfrutar el momento educativo, Qué bueno. porque de una otra manera vibro con esto. Si me dicen, ¿qué quiere, qué cargo de trabajo quiere, ejemplo? ¿Quiere de un banco o hacer clases? No, yo me voy a hacer clases nomás, aunque sea más pega. ¿Ya? Me gusta esto, vibro con esto. Y con la Se capacitación de nota. adulto, con la capacitación de adulto básicamente. ¿Ya? Si bien sí hay un desafío educativo respecto a universidades, FT, en el sentido de preparar jóvenes, la vivencia con adultos trabajadores es totalmente distinta a trabajar con jóvenes de 18, 19, 20 años. Mm. Visiones distintas, obviamente quizá intereses distintos o quizá inclusive que andan como, están un poco perdidos en cómo construyo mi propio futuro, siendo un joven quizás de 18 o 20 años. Entonces ahí es donde hay cierta también dificultad desde el punto de vista educativo. Pero mientras yo esté en una sala de clase, sala bajo el concepto tipificado de clase, no, yo lo vibro. De hecho, es parte de mi vocación esto. Bueno, esperar que en la próxima clase a lo mejor participemos personas. Sí, pues, ahí voy a tratar de generar algo un poquito más Sí, interactivo, a ver si vemos algo que se un poquito presente más cada dinámico, uno, que se presente cada uno en cámara. que se presente cada uno. No, y me da risa porque de Vamos a tener repente que ir a la peluquería, Iván. Vamos a tener que ir a la peluquería. No, a ti Clásico. ya te conocemos ya por Rosana. Ya Ya, está ya, ya en pantalla ya. ya me ven, ya soy famosa. Pero te digo en general, uno tiene que ir a la peluquería para esto. No, la verdad que bueno, no sé, pero era, Sí. ¿cómo se llama? Era una duda que tenía, porque me No, llamaba la pero atención, muy bien planteada Roxana la duda. Sí, sí, porque yo creo que me igual, llamaba Sí, la sí. atención la oscuridad de la pantalla, entonces, Sí, pues, eso, era una pregunta. ya. claro, o uno lo puede entender sobre todo lo que se explica en la pandemia, las clases online de los niños, los profesores estaban claros que todas las cámaras estaban apagadas. Yo lo entiendo quizá a nivel de gente joven, de escolares, pero me cuesta un poquito más también a nivel de adultos. O sea, me llama la atención. O sea, no sé, porque desde mi punto de vista, yo la primera vez que me conecté, prendí la cámara inmediata. O sea, yo estaba siempre, de que partí con la cámara encendida. Porque yo creo que, bueno, se respeta a quienes no lo hacen, pero me cuesta entender un poco a nivel adulto que es... Que de hecho yo al ocurre. principio no la aprendía porque me puse a tejer, ¿ya? Pero después me di cuenta, oye, debe ser una lata, porque Sí. claro, debe ser una lata, para que ya, pero, ¿cómo se llama? Y que, claro, entonces por eso ya dije, la voy a, y te voy a preguntar, porque de verdad que dije, esta cuestión debe generar algo, o sea, no puede ser Sí, que no pase nada. Por eso sí, no, sí pregunté. genera, pero por eso le digo, pero no, yo me adapté ya. Me No, está bien. costó Vamos a tener dos, crochet. exactamente, me Vamos a costó dos tener años. crochet para la otra. Ya, no lo tengo ahora, por eso no lo ven, no lo tengo, no lo tengo. Igual, ya no, ya estimados Ya, jóvenes, igual. ya, Que que, descanse. Gracias. que estén Ya, bien, Chao. después Muchas pues nos también. gracias. vemos el Buenas miércoles. noches a todos. Chao, Buenas Chao. profe, noches. gracias. Chao, Chao, profe. chao. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Macarena. Profe. Gracias, buenas noches, que descansen.